Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte en Armonía. Hoy tenemos un tema que yo creo que literalmente no hay papá al que hoy no le preocupe, ¿verdad? Pero también es una perspectiva muy diferente. No voy a decir demasiado porque quiero que lo escuchen, pero hoy vamos a hablar sobre el bullying. Trajimos a una invitada que nos va a contar, de hecho tiene un libro espectacular que también les tenemos una sorpresa para el final, pero voy a dejar que Chris la presente. Hola a todos, bueno, bienvenidos a un capítulo más. De verdad muy felices de tener la invitada que tenemos el día de hoy. Se llama Carolina Palacios. Carolina es, bueno, mamá de 3 chiquis, es chilena, pero ya reside en Costa Rica desde hace 7 años. Además es autora de este libro hermoso que se llama Alex, una abejita valiente, que no solo escribió, ¿verdad?, ella, sino que además, súper lindo porque su hija mayor, ¿verdad?, que hoy tiene 10 años, pero en ese momento está más chiquis, hizo todas las ilustraciones del libro. Entonces ahí luego los vamos a invitar a que lo puedan ver. Pero mostra una hoja, aunque sea, para que No, podamos porque es que poner. está hermoso, sí. Sí. Espectacular, yo me quedé impresionada, o sea, yo no podría ser esa abeja ni hoy. Bueno, Caro, además, ¿verdad? Es coach en crianza positiva y consciente. Da asesorías, talleres en colegios, escuelas, a familias, tanto individuales como grupales, ¿verdad? Entonces, no, pues te damos la palabra, Caro, para que te presentes y nos contes un poquito de más. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, les cuento un poquitito de mí. Soy Carolina Palacio, efectivamente soy chilena, vivo hace ya 7 años acá. Bienvenidos a Arte en Armonía, un podcast para mamás que crían con amor y respeto. Fan de este país, me encanta. Ay. Demasiado lindo, la gente, el clima, no todo, de verdad. Estamos muy, muy contentos, felices en este país. Tengo 3 hijas. Josefa, que es la mayor, que es la ilustradora del libro. Gracias, Josefa, por esta obra de arte. Fue idea de ella. Literal. Fue idea de ella hacer el libro. Bueno, ahí les cuento un poquitito cómo surgió. Tengo a Amalia, que tiene 7 años, y a Agustina, que tiene 4, y ella es tica. Nació aquí. Nació en la pandemia, aquí en Costa Rica. Qué lindo. Así que nada, muy contento, feliz con este proyecto del libro. El libro en realidad surgió como idea de mi hija mayor. Yo siempre a mi hija antes de acostarse les contaba cuentos inventados por mí, y un día a mi hija Josefa se le ocurrió que lo transformáramos en un libro. Entonces me dijo: mamá, ¿por qué no hacemos esta historia un libro? Y yo como que en ese minuto como que no estaba muy convencida, no sé, puede ser. Y siempre mis historias iban como al incluir al diferente, a no dejemos a nadie fuera, que no importa que seamos distintos. Yo como que al final era con distintos personajes o con distintos animales, pero siempre como muy enfocado en eso. Y bueno, de repente hubo un día que yo fui a una charla acá, a un congreso, y hablaron sobre la importancia del testigo, de la persona que está mirando estas situaciones donde tenemos un agresor, donde tenemos una víctima, y qué pasa con el testigo. Y ahí como que se hicieron conexiones, y yo dije, esto es mi libro, y lo importante que es el testigo, más allá del agresor y de la víctima, cómo el testigo puede hacer una diferencia. Y yo dije, qué mejor herramienta que los libros. A mí los libros toda la vida me han encantado. Yo tengo libros tirados por toda mi casa, en el auto, en el baño, en la cocina, rincón de lectura, y encuentro que es una tremenda herramienta para los niños, de conversar temas como más en concreto, de ser intencionales, de hablar de la trama, de los personajes. Es como hacerlo un poquitito más accesible para ellos, temas que de repente pueden ser un poco abstractos. Entonces mi idea fue justamente hacerlo un libro que después se pudiera compartir, los papás lo pudieran hablar con sus hijos, en las escuelas los profesores pudieran también compartir esto con sus alumnos, y es esa justamente la idea, poder aportar mi granito de arena, poder ser un agente de cambio. También al ver la cantidad de, no sé, tiroteos que hay en Estados Unidos, el bullying al final es algo que se da en todos los países, más allá del tipo de colegio, del estatus. Hay generaciones que son más complicadas, hay niños que son más complicados, y todo esto también viene muy desde el adulto. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando nosotros como adultos? Y que podemos hacer un gran cambio, y sobre todo el prevenir. O sea, no esperar a que tengan 11 años. Generalmente dicen que el mayor como porcentaje donde hay más incidencia de bullying es como a los 11, 12 años. Pero todo lo que podemos hacer antes es el foco justamente de ese libro.
todo lo que es la prevención en lugar de la reacción, el desarrollar habilidades socioemocionales con nuestros niños, lo importante que es la comunicación entre los papás y los niños, todo lo que podemos hacer antes, o sea, pesa muchísimo. Y es justamente la idea del libro, que si bien la historia es bastante simple, sí tiene preguntas al final. Y la idea ¿Puedes como justamente... hacernos un resumencito del libro? O sea, como contarnos Sí, un poco claro. para que la historia. Sí, Ajá. sí, de todas maneras. Como... La historia se trata sobre una mariquita que se llama Maya, que no tiene puntitos negros. Y hay un personaje, que es el 100 pies, que se llama Chris, que la molesta por eso. Entonces le dicen, no, tú no eres mariquita porque tú no tienes puntitos. En el fondo la molesta porque es diferente. Y llega Alex, que es la abejita, que el libro se llama Alex, una valiente abejita, que es nuevo en la escuela y se da cuenta de esto. Va viendo cómo la molestan, cómo ella está triste y está súper afectada por esto. Y llega un minuto que él lo va a conversar con su papá. Entonces le dice a su papá, le cuenta sobre esta situación y el papá le dice que siempre tiene que defender a sus amigos, sobre todo si los ve tristes o pasándolo mal. Entonces la mariquita se pinta con pintura, con témpera, sus puntitos, pero bueno, y ahí él se empieza, le aplaude y le dice, al fin te salieron los puntitos que siempre viste haber tenido. Lamentablemente se pone a llover y él ahí no se para de reír de ella y Alex acuerda la conversación con su papá y le dice, que no la moleste así, que es su amiga, que lo está pasando mal. Él le dice, pero ¿por qué te tienes que meter tú? Y de a poquito se van metiendo también otros insectos, que eso es importante también en el tema del bullying. Cuando hay una sola persona que defiende, es muy difícil. Pero si de a poquito se van metiendo más personas, esto tiene que ver con la neurona de espejo, si quieren lo comentaba un poquitito más adelante, puede ir cambiando esta forma, en el fondo ser defensor. Y de a poquitito los van defendiendo todos estos amigos y la profesora también, en lugar de aislar al 100 pies como tú eres el malo, de excluirlo, hace que esto sea un problema como de todos, ¿ok? Esto fue lo que pasó, que nos afecta a todos, a mí como profesora, como agresor, como testigo, como víctima, y en el fondo es una nueva perspectiva como de reparación, de bienestar para todos. ¿Cómo podemos salir fortalecidos de esto? Y después de un tiempo, él se empieza a dar cuenta de todo el daño que le hizo, de que no fue empático con ella, del tema del compañerismo, y al final él le pide perdón y terminan siendo grandes amigos y viviendo muchas aventuras. Sí, yo creo que súper interesante por lo mismo, ¿verdad? Que lo que decía Clau, que creo que es una perspectiva que nunca escuchamos, ¿verdad? Porque creo que siempre viene mucho como toda esta información de qué hacer cuando a mi hijo le hacen bullying o es agredido, qué hacer cuando mi hijo es el que agrede, ¿verdad? Cómo actuar, qué responsabilidades tomar, pero nunca es como, o verdad, de la perspectiva de mi hijo es amigo del agresor. Exacto. O mi hija es amiga de la que está siendo agredida, ¿verdad? Entonces como que es una perspectiva que creo que nunca vemos. De hecho tengo una historia interesante que puedo contar acerca de esto, ¿verdad? Entonces, como que pasan estos casos y vos lo decías, ¿verdad? Como que importante enseñarles y empezar a comunicarles desde antes como el cómo pueden actuar, ¿verdad? Porque también me pongo en esta perspectiva de que puede ser una situación difícil, ¿verdad? El sentir como tal vez si yo lo defiendo, yo también puedo caer también puede pasarme a mí y nadie quiere estar en una situación de estas, ¿verdad? Entonces, Te quería comentar respecto un poquitito a eso, como los 3 roles en el fondo que podría tomar un poquitito este testigo. Lo primero que puede hacer es ser pasivo, o sea, yo veo esto, pero no hago nada. Lo segundo que pueden hacer es ser reforzadores de esta situación. Por algún motivo me pongo del lado del agresor y también decido de alguna manera agredir. O puedo ser defensor y decir, hey, que puede ser súper difícil, sobre todo si es uno como contra él, que por algún motivo seguramente el agresor tiene alguna fuerza o algo que lo hace sentir superior. O también súper válido el contarle a alguien, contarle como en este cuento al papá, contarle a algún adulto, pero de alguna manera buscar la manera de ser defensores. Y claro, como tú dices, esto para el testigo tiene un montón de implicancias psicológicas, pueden tener miedo de que les pase lo mismo, pueden sentir culpa, ansiedad, digo, no digo, entonces también validar mucho su rol, agradecer cuando nos digan algo, que no se sientan culpables, no juzgarlos, sino que agradecer y validar cada uno de sus sentimientos. Y también puede ser que nadie haga nada, porque 1, por el miedo que decíamos, 2, puede ser también porque
hay muchos que están mirando, nadie hace nada, entonces como que se diluye la sensación de responsabilidad. Y también puede ser porque ya se normalizó, que yo creo que podía pasar mucho antes, que yo pienso, cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, habían palabras, habían cosas, habían apodos, habían chismes, habían chistes, que ya como que pasaron a ser parte como del común, de lo normal, y se normalizan situaciones que hoy en día uno dice, wow, esto puede haber sido como tremendo, y no sabía lo importante que era en el minuto. Entonces, no normalizar estas situaciones. O sea, hay mucho que podemos hacer con los niños y mucho que podemos hacer también como adultos. Yo creo que entra como el famoso generación de cristal, ¿verdad? Que es algún tema que yo he hablado conversado mucho con Clau, ¿verdad? Que ahora se dice mucho como, ay, es que la generación de cristal, y si bien entiendo, hay muchos, se ha caído mucho en esta parte como esta crianza respetuosa que termina siendo permisiva, pero también yo siento que ahora los jóvenes se defienden, ¿verdad? Como que ahora es como, a mí no me gusta lo que me estás diciendo, entonces, uy, pero es que antes o sea, es como, claro, pero es que antes se normalizaba el agredir a una persona, decirle malas palabras, o sea, palabras feas, o sea, los apodos de antes eran horribles, entonces como que yo digo, como bueno, claramente, ¿verdad? También hay como un, un llamado de atención, ¿verdad? Al cómo a las cosas que decimos, al cómo nos comunicamos con las personas. Yo tengo una historia, de hecho, que creo que no la conté en el último podcast, pero cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en el cole con mis primos, ¿verdad? Estaba en un cole público. em, Cuando mis primos salieron del colegio, y ellos eran como, digamos, por decirlo así, como mi grupito de amigos en el cole. Cuando mi prima salió del colegio, yo, o sea, como que tenía unas cuantas amigas, pero todas estábamos como en diferentes grupos. Yo me acuerdo que había momentos en los que yo pasaba tal vez de una clase a otra sola, y me acuerdo que pasaba por un grupito que se sentaban como en una esquina donde no había a otro lugar más que ir. Bueno, claro que estuve en el mismo colegio que yo. Entonces, o sea, para pasar de un lugar al otro del colegio tenías que pasar por ahí sí o sí porque las dos puertas coincidían. Em, y justamente siempre que yo pasaba me jalaban el pelo, yo siempre fui como de peinarme, hacerme con prensitas, entonces me jalaban las prensas, me desabotonaban la blusa, y ni siquiera era como esta cosa sexual, sino era como molestarme, como ¿Y hacerme siempre sentir eran mal, las mismas personas? las mismas personas. Y yo, o sea, yo siempre he hecho, yo tenía como la risa de las personas que estaban con ellos súper grabadas, porque si bien era un par de ellos los que lo hacían, que ni siquiera sé dónde están, quiénes son, o sea, nada, ya no me interesa, em, tenía como muy grabada la risa de todo ese grupillo. Cuando yo me salí del colegio, que esta de hecho fue una de las razones por las que ya quería volver al colegio, yo empecé a ir como un instituto con una profesora que nos daba clases, y en el instituto me topé a uno de los chicos, sí, de hecho a dos de ellos, de ese grupo, que eran como los menores, porque ellos de hecho son de mi edad, los otros muchachos eran como 3 años mayor que yo, y fue muy curioso porque al final, la verdad, o sea, como que nos hicimos como amigos, nos empezamos a llevar bien, yo les daba como tutorías de matemática porque les costaba, y yo me acuerdo que una vez yo les decía, es que ustedes se reían de mí, y o sea, ellos me decían, es que yo ni siquiera me acuerdo, o sea, me acuerdo de su cara, pero no me acuerdo haberme reído de usted, y entonces ellos me dicen, es que si yo hubiera sabido, no hubieran hecho nada, porque estaban en una presión social de que No. eran todos los amigos del barrio, eran esto, que el otro, y yo no hubieran hecho nada, y o sea, obviamente yo era digo, yo los perdono, y de verdad ya son cosas que quedaron muy atrás, pero que yo sí, o sea, que yo decía, o sea, yo lo escuchaba reírse uno de ellos, porque tiene una risa súper peculiar además, y a mí me resonaba, o sea, me resonaba por dentro. Yo decía, pucha, es que de verdad, ahí es donde yo digo, no, no hacían nada, estaban desde ese otro lado, ¿verdad? Esa perspectiva que al final y al cabo yo digo, también eran, o sea, también se ponían del lado del agresor, ¿verdad? Claro. Porque al final y al cabo hacían que la presión fuera más grande y reforzaban este comportamiento. Claramente tenían 13, 14 años, pero... Pero ahí me gustaría, Caro, vos como experta, si existe como una razón de este comportamiento, ¿verdad? O sea, yo, bueno, yo leo como mucho también y hace poco, no sé, estaba leyendo un libro de Simon Sinek y es de liderazgo y entonces él decía y como que básicamente todos nuestros comportamientos se explican porque somos de los mismos que vivían en la tribu, pero ahora un poco más diferentes Total. y un poco más civilizados,
pero que al final todo tiene como una razón en que, no sé, por ejemplo, el liderazgo era importante porque eran quienes iban a casar, porque eran quienes se organizaban, quienes traían la comida, ¿verdad? Entonces, como que él explicaba muchas cosas así. Y ya para dejarte hablar, yo hace unos años llevé en Colgate el curso de primeros auxilios. Y a uno le dicen que cuando pasa algo, usted no dice, hey, alguien llame al 911. Dicen, usted tiene que hacer, usted, así dice, y ni siquiera usted como que usted no dice, usted tiene que literalmente apuntar a la persona y ojalá decir, usted la de vestido morado, porque dice como que en esos momentos pueden haber, no sé, digamos que alguien le da un paro, cae en la calle y entonces yo como una persona que sé hacer RCP, teóricamente tengo la obligación de ir y atenderlo, etcétera, pero obviamente yo no voy a poder, ¿verdad? Ajá. Más que tal vez mantenerlo para que no muera, pues es lo más máximo que voy a poder hacer. Entonces que yo, exacto, mientras llega la ambulancia, entonces que la segunda obligación de uno, ¿verdad? Aparte de llegar y hacer el RCP, es decir, usted, señora, la del vestido de flores, llame al 911, porque él dice, pueden haber 50, 500, 1000 personas y que uno puede estar acá haciendo la maniobra y diciendo, hey, por favor, alguien llame, y nadie va a llamar. Porque se diluye en el fondo esta como responsabilidad entre tanta gente. Pero me gustaría como escucharte vos si hay como una razón de por qué nos comportamos así, o sea, por qué el testigo siente que tal vez no tiene responsabilidad o es parte o... ¿Puedo hablar un poquitito de cada uno de los roles? Mira, partamos por el agresor. ¿Qué está pasando con el agresor? El agresor seguramente algo pasa en su casa, o sea, hay alguna carencia, le falta desarrollar alguna habilidad, podría ser alguna familia disfuncional, o sea, él también puede estar siendo víctima en su casa de ciertas cosas que no ha podido desarrollar. Y en el fondo, esta forma de agresión, de molestar, de reírme, es alguna forma también de llamar la atención. Pocas veces el bullying es uno a uno, escondido, sin que nadie nos vea. A ellos les gusta ser vistos. En el fondo, eso a ellos les genera algún tipo de, algo de como beneficio, algún tipo de recompensa. Y puede ser, si lo vemos como un liderazgo mal encaminado, en el fondo pueden ser tremendos líderes, pero lo están usando como de manera negativa. Entonces tenemos que buscar la manera de encaminar esto bien, de darle la habilidad, de explicarle qué está pasando con la empatía, con el compañerismo, con la asertividad, todos estos temas, estas habilidades socioemocionales que por algún motivo él no ha podido trabajar. Y, perdón, sí. Sí, o sea, bueno, no sé, yo había leído una vez, y creo que ahora que lo mencionas, ¿verdad? Si bien yo no soy experta en adolescentes y muy pocas veces he trabajado con adolescentes, como tal vez como desde la perspectiva de educación, me acuerdo como que de hecho una vez estuve leyendo que en realidad como que incluso como estos comportamientos del adulto son como, del adolescente son como un llamado de atención como a las necesidades que creé en mi primera infancia y en mi infancia, ¿verdad? O sea, como póngame el límite que me faltó cuando yo estaba, o dame la atención que no me diste cuando yo la necesité, ¿verdad? Entonces, porque me acuerdo que este libro hablaba mucho como de que incluso como que la adolescencia es como una segunda oportunidad para reparar, ¿verdad? Lo que dañamos, por decirlo así, pues en la primera infancia, solo que obviamente con otro cerebro, ¿verdad? Porque ya no es el cerebro del bebito que llora, es el cerebro del chico que tira a la puerta, que tiene sus hormonas a pico, ¿verdad? Entonces muchas veces también yo siento que no puedo decir que el 100% de todas las veces, porque no soy experta en eso, porque muchas veces es un llamado de atención también como del yo necesito algo, estoy carente de... y sí he visto como muchos casos, ¿verdad? Como que al fin y al cabo son chicos que no les ponen atención en casa, que tienen papás abusadores, ¿verdad? Entonces, también como este llamado de atención, que igual eso queda para otro podcast y otro momento. Pero igual es súper importante y el como también ser un poco más compasivos también con ellos. Porque claro, uno como, pensemos, si yo soy mamá de la víctima, es como...
ese agresor, sáquenmelo acá. O sea, uno como mamá quiere eso y también está en uno el cómo etiquetamos. O sea, eso es súper importante, el no excluirlo, qué está pasando con él. O sea, ser un poquitito más compasivos también con el agresor. Lo que dices tú, está llamando la atención, alguna carencia en la casa, falta desarrollar alguna habilidad. En algunos casos, como en el libro, por ejemplo, el ciempiés no se da cuenta del tremendo daño que le estaba haciendo. A veces la víctima sufre en silencio y ya que tiene este apodo, ¿qué importa este chisme? ¿Qué importa este chiste que estoy diciendo? Y realmente no se dan cuenta del tremendo daño que pueden estar haciendo. Entonces, en lugar de etiquetar o de verlo como el malo, el excluir, es como el invitar a buscar la forma de reparar. Esto es lo mismo cuando un niño se porta mal, por así decirlo. Yo aquí puedo hacer dos cosas. Uno, que es como la educación o la crianza más antigua. Yo te castigo, La o el chancleta. time out, más Sí, conductista. completamente conductual. Total, o sea, te dejo afuera, te aparto, tú eres como el elemento malo de este grupo, te separo, te aíslo. O decir, esto no está bien y yo te enseño cómo hacerlo, te doy las herramientas. Ese es un trabajo enorme que tenemos que hacer los papás y los educadores, pero es hacerlo parte de este grupo y no excluirlo, no dejarlo afuera. O sea, que todos somos parte al final de este problema y lo importante que podemos ser cada uno de nosotros, esta perspectiva que les decía de que es algo que nos afecta en todo y no aislarlo. Y lo mismo con la víctima cuando sufre, que muchas veces es la que se termina yendo, buscar la manera de que ella pueda ser asertiva y decir cuando le molestan las cosas. Quizás no al mismo agresor, va a ser muy difícil para ella ponerle freno, pero sí que sea capaz de comentarle a alguien más cómo se está sintiendo, porque la autoestima en la víctima está por el suelo. Entonces tenemos que trabajar en eso, en la empatía, en la asertividad, en el compañerismo. Estas tres habilidades socioemocionales en la primera infancia son clave, son clave. Bueno, eso respecto al agresor. Si quieren sigo con respecto a la víctima. Sí, completamente. La víctima, como les decía, seguramente la autoestima está, pero ya por cualquier parte. Está por el suelo y ella puede ser como débil o vulnerable, por algún motivo no se puede defender. Muchas veces como que esta situación se puede haber normalizado y ya como que se acostumbró a esto, puede sufrir mucho en silencio y puede necesitar la ayuda de un testigo, de un papá, de una profesora que intervenga. Entonces ella está como un poquitito de brazos cruzados de que no hace nada. Y como les decía, pueden sufrir muchísimo en silencio. No porque no digan nada no significa que no les afectó. O sea, el costo emocional que tiene esto es enorme. O sea, como dices tú, ¿te acuerdas hasta el día de hoy del sufrimiento que uno tuvo? O sea, uno dice, niños chicos, problemas chicos, pero al final puede ser un problema que me repercute hasta 30 años después. Completamente. El cómo fue alguien conmigo, una profesora que me haya, no sé, estar en ridículo en una clase que me encantaba arte, y una vez mi profesora dijo, oye, qué horrible esto, listo, no quiero ir más a esa clase, no me gustó, se rieron de mí, me hicieron quedar mal frente al resto. Entonces, todo el impacto que tienen nuestras palabras, las palabras generan realidad, las palabras de un compañero, de un profesor, de un papá, es impresionante el impacto que tiene la comunicación en esto. Y en tercer lugar, como les comentaba, está el testigo, que como decíamos, podía tomar uno de estos tres roles, ser pasivo, reforzador o defensor. Y el llamado es justamente a hacer algo, el hacer un cambio. Aunque yo no me sienta tan valiente de yo hacer algo, por lo menos comentarle a alguien, o sea, visibilizar esta situación. Hacer esta prevención de los conflictos desde que son chiquititos. Oye, hey, yo vi esto, oye, ojo con esto, está pasando esto. Escuchar a nuestros niños. Muchas veces como papás, como profesores, tampoco estamos tan pendientes de las lucecitas que nos están dando. Entonces, cuando nuestro hijo nos diga algo, oye, ojo, haz doble clic en eso. Ya sea que te tocó como agresor, como víctima, como testigo, pero haz doble clic en todas esas cosas que te están comentando. Yo con mis niñitas pongo muchísimo más foco en toda la parte emocional, en la social, que en la parte académica. La parte académica ya va a llegar. Estamos en un mundo hoy en día, está Google, Chat, GPT, van a saber todas las cuestiones en 2 segundos, tienen toda la información. Pero la parte de cómo se sintieron, la parte del vínculo, de la relación, de cómo se está sintiendo el otro, esa parte, ahí es donde tenemos que poner foco hoy en día. Me da mucha curiosidad, ¿verdad? Porque creo que a veces la gente dice como, es que las habilidades blandas las han perdido, es que, ¿verdad? Como queriendo decir, como es que antes no se necesitaba eso, es que, pero o sea, yo siempre hago mucho focus como a, por ejemplo, tengo una tía que amo y adoro, pero siempre es como
como que ella siempre habla como de la crianza con golpes, ¿verdad? Entonces ella es como, claramente muchos de nuestra generación fuimos criados a golpes. Con chancleta. Te amo, mamá, pero... ¿Verdad? Y ella siempre usa como esta frase de yo salí bien, ¿verdad? O sea, sí, ¿verdad? Y uno, ¿Y a qué costa? ¿A qué costa? pero bueno, y que es bien, ¿verdad? Y entonces como que ella es como, y yo crié 3 hijos y mis hijos salieron bien, la amo también con toda mi alma, pero y uno así a la par de mis primos y ellos, ¿verdad? Entonces, me da mucha risa porque obviamente, ¿verdad? Es como que incluso uno como víctima o cualquier persona como víctima termina incluso excusando esa agresión, ¿verdad? O como nunca te dieron la herramienta para hablarlo, para esta libertad de decir, me duele lo que me está pasando, entonces incluso se termina como cubriendo, ¿verdad? Claro. Como de, no, era lo normal, y si yo Es que lo puedo aguantar, también, cualquiera claro. que lo aguante, y termino pisoteando incluso, o sea, no es el caso, pero he visto muchas veces como que termina incluso pisoteando a las otras personas porque, como a mí me pasó, está bien, ¿verdad? Que ya igual es un tema aparte, pero cómo cómo se tapa esta parte de víctima y no está, incluso muchas veces como está mal ser la víctima o no se deje, o usted que se dejó, salado, Sí, que ¿verdad? hasta la responsabilidad es de la víctima, por ejemplo. Y también puede ser como que yo creo que cada papá y mamá lo hace lo mejor que puede con los recursos que Claramente. tiene. O sea, yo creo que todos queremos a hijos felices, queremos hijos con autoestima sana, queremos hijos que sean buenas personas. Y al final son los recursos que tiene cada persona en cada Completamente. minuto. Y también los recursos que tengo yo, que tienen mis hermanas, que tienen mis amigas, no son los mismos que los que uno tiene. O sea, esos son los recursos emocionales, tus recursos físicos, tus recursos económicos, tus recursos de apoyo no son lo mismo. Entonces sí, yo creo que hoy en día hay mucha más conciencia, se ve el costo que tuvo, todo lo que puede haber pasado, pero claro, y antes era mucho más autoritario y era la forma y se acabó porque yo lo digo y punto. Yo uno se va dando cuenta que puede haber una crianza que no tiene por qué ser más permisiva. Yo también creo que hoy en día la crianza respetuosa, la disciplina positiva, la crianza consciente, tiene como como sesgo de creer que es permisiva y tampoco se trata de eso. O sea, hay límites también, hay límites, pero hay respeto, hay comunicación, hay mucha consideración en el fondo del niño, pero no de esto se hace, punto, porque yo lo digo, no hay violencia, no hay amenaza. Es como el camino de que hay otras formas de hacer las cosas y de igual lograr hijos felices, hijos que tengan autoestima sana y hijos que sean buenas personas. En el fondo yo creo que es el camino que va variando, la corriente que va cambiando, pero al final siempre buscamos el mismo objetivo y tampoco como culpabilizar tanto a nuestros papás, a nuestros abuelos, porque lo hicieron lo mejor que podían, porque en esa época es como se hacía. No existía otra manera. Y en realidad, o sea, porque yo voy a hacer aquí como un paréntesis, que creo que es algo que hemos hablado mucho en el podcast, que la idea de nosotras no es venir a juzgar a quienes lo hacen de otra forma, más bien acompañarles y darles las herramientas que no tuvieron o no tenemos, ¿verdad? Muchas personas, porque de hecho, o sea, ahorita que yo llego, que yo así le llego y digo, no fue criada de esa forma, pero o sea, es súper gracioso porque tal vez ya después que yo me empecé a meter como en este mundo de la disciplina positiva y todo, ¿verdad? Yo hablo con mi mamá y le cuento cosas y entonces ella me pregunta como, pero en este caso, ¿qué se puede hacer, verdad? Entonces, mi mamá ya es una señora, pero y ya no tiene hijos, no, tampoco tiene nietos a los que está criando, ¿verdad? Entonces, y aún así como que se informa, pregunta, ¿verdad? Si ve que a un chiquito lo están como tratando ya, ¿verdad? Que ella dice como, pucha, ok, ¿cómo lo harías vos, verdad? Y entonces ahí es donde yo digo, o sea, realmente el que quiere cambiar y el que quiere aprender lo puede hacer, pero obviamente sí es una perspectiva de quienes tienen las herramientas, cuándo y cuándo no las tuvieron, y que ahora por suerte hay redes sociales, hay Google, hay libros, hay todo, mucha más información, que también hay que tener cuidado con eso, pero sí existe y hay un poquito más de discernir, más oportunidades. Y también justamente lo que tú decías, o sea, tampoco esperemos ser papá perfecto, que lo vamos a hacer perfecto el 100% de las veces. O sea, hay días difíciles, hay días malos, hay días que uno está cansado, hay días que grita, hay días que uno lo hace mal. Ya con tratar de ser más consciente de eso,
tener más presencia, no vivir en piloto automático, dejar el celular de lado, o sea, tratar de ser consciente, de hacerlo un poquitito mejor, ya es un montón. Y cuando me equivoque, también reparar. Yo creo que anteriormente pocos papás pedían perdón, o sea, o de verdad, ¿por qué tenían que pedir perdón si nunca hicieron nada mal? Pero yo creo que hoy en día es una generación de papás, en general, más consciente y de que cuando nos equivocamos o levantamos un poquitito de la voz o hicimos algo que sentimos que estuvo mal, uno puede ir donde sus hijos después y decirle, perdón, estuvo mal lo que hice, y ahí también les vamos enseñando, uno, que ellos se pueden equivocar y que no tiene nada de malo, dos, que no soy perfecto, nadie es perfecto, y tres, que los errores tampoco nos definen, o sea, esta instancia de que se puede reparar, de que se puede mejorar, también en las peleas, me acabo de acordar de mis hijas, que cómo se dan las peleas entre ellas en general son súper hermanables, tienen personalidades súper distintas, pero también se pelean, a veces se pegan, se rompen dibujos, hacen cosas que molestan mucho la una a la otra. Y generalmente estamos acostumbrados al pídele perdón, ya, perdón, y ese perdón como vacío, obligado, que realmente no hay nada de conciencia. Y hace un par de semanas mi hija más chica le rompió un dibujo a la más grande, estaba enojada o era un llamado de atención, no me acuerdo bien, y llegó un dibujo que había hecho ella, que le encanta dibujar, Josefa, que es la mayor, y le rompió el dibujo. Y después de muchas horas pasó el día y ella me dijo a mí, chiquitito, tiene 4 años, mamá, préstame scotch, préstame tape, que yo lo quiero arreglar. Entonces le pegamos el scotch y se lo entregó. Mira, al final ese dibujo, mi hija más grande, tampoco le importaba tanto, no lo iba a usar, pero al final fue muy lindo como esta instancia de reparación donde ella empatizó, conectó con la hermana, hubo empatía que al final no te lo da un perdón como, ya, perdón, listo, y sigo avanzando, donde de verdad no se trabaja más en profundidad. Entonces, que hay esa instancia de reparación como un poquitito más profunda. Y que creo que probablemente, o sea, lo que dices, probablemente ni usar el dibujo, pero creo que incluso como que lo que dolió fue la acción, ¿verdad? Exacto. Como el me dañaste, me heriste, hiciste. Entonces, claramente, lo que decís, eso no se repara con un perdón, y a muchos de nosotros como adultos nos han venido, o sea, nos han pedido perdón y uno es como, alguien me pide perdón, ¿verdad? Claro. O sea, porque lo que quiero no es la palabra, probablemente lo que quiere es la acción, ¿verdad? Entonces, como que eso es muy importante. Yo creo que en mi camino de educación, el día que yo aprendí que no tenía que poner a los alumnos a pedir perdón, creo que fue como un life changer, ¿verdad? Porque de verdad aprendí como ok, no, es que hay mucho valor más allá de solo decir perdón, ¿verdad? Como incluso he preguntado, o sea, porque es que está triste, ok, preguntarle qué puedes hacer por él, ¿verdad? O sea, cómo puedes reparar. Total. Y uno como adulto también, ¿verdad? Porque eso no es como, bueno, voy solo a pedir perdón, no, que voy a pedir perdón, pero le voy a explicar, le voy a contar un poquito qué podemos hacer, qué puedo hacer para ayudarte, para hacerte sentir mejor, ¿verdad? Entonces es como muy valioso. Les quería contar una historia un poco que me pasó con el tema del perdón y del perdón. Ustedes me dicen si me estoy alargando mucho. Es que yo quería volver a encaminarnos, porque siento que nos estamos saliendo del podcast. Si nos da chance, volvemos al perdón, porque hoy no pensábamos hablar del perdón. Si quieren escuchar un podcast sobre el perdón, pueden dejarnos un comentario y luego hacemos un capítulo. Pero es para poder como volver a encaminarnos al tema del bullying, que era el tema de hoy. Yo creo que lo importante y lo que a nosotras más nos gustó del tema cuando hablamos con Caro previo fue que yo creo que tal vez en la escuela puede haber un bully y una persona bulleada, ¿verdad? O unos cuantos, pero realmente ¿cuántos de nuestros hijos son testigos? Uh-huh. O sea, de fijo, les puedo asegurar que la proporción de, no sé, en una escuela de 50, un nivel de 50 niños, de repente hay un bulleador y un bulleado, pero hay de repente 48 niños que saben lo que está pasando, que están viendo, ¿verdad? Y por lo menos el 80%. Por lo menos el 80%, entonces creo como que esa era la parte importante, y aquí, Caro, me gustaría como que habláramos un poquito más sobre qué podemos hacer nosotros como papás, ¿verdad? O sea, como tal vez un poquito más ya de herramienta más concisa, ¿verdad? De decir cómo nosotros tomamos parte, porque creo que tal vez muchos es como, ay, qué dicha, a mi hijo no lo bulean. Ok, pero qué cosas también y qué valores y antivalores está aprendiendo al ser observador y no hacer nada. Uh-huh. Entonces, acá me gustaría como
eso, o sea, que vos nos contaras un poquito más para los papás que nos están escuchando y que dicen, ay no, pero todo bien, a mi hijo no lo bulean. Ok, pero si su hijo está viendo el bullying y no hace nada, también eso está trayendo consecuencias a su vida, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos pues abordarlo? Y algunas herramientas para ellos, Sí, para que claro. empiecen, ojalá a partir de hoy, a ir y hablar Sí. con sus hijos y empezar a hablar y Completamente. visibilizar que no es solo el que bulean y el que hace bullying, sino también el que observa. Y antes de las herramientas que las voy a dar, iba a hacer un paréntesis de que hoy tu hijo tal vez no es el bullying y el agresor, pero puede que en un año Puede más que sí lo lo sea. sea. O sea, hay un triángulo aquí de bullying, del bully, digamos, del agresor, de la víctima y el testigo, y en tu vida tú puedes estar en cualquiera de los tres roles. Entonces tú hoy como papá te estás preocupando por tu hijo, que tal vez... mi hijo está bien, está libre, no está todo Exacto, bien, exacto, es pero como, eso puede ir cambiando. Los mezclaron de curso, que aquí mezclan un montón, a mis hijas por lo menos las cambian todos los años, entonces van cambiando las dinámicas en el curso, o te cambiaste de colegio, o fuiste a unas vacaciones con otro grupo de niños, entonces podemos ir teniendo cualquiera de estos tres roles a lo largo de la vida, entonces yo creo que es importante saber en el fondo de cualquiera de estos ámbitos que nos puede tocar. Pero bueno, volviendo a lo concreto, herramientas para los papás, aquí es clave, clave, clave el tema de la comunicación con nuestros hijos. No es algo menor, no es algo así, ay, a ver si logramos conversar, o sea, es algo que tenemos que cultivar, algo en lo que hay que trabajar, tenemos que ser intencionales, tenemos que tener conversaciones con nuestros hijos. En este sentido, a grandes rasgos, tiene que ser una comunicación donde haya escucha activa, donde haya empatía, donde haya preguntas abiertas, donde yo escucho sin juzgar, sin interrumpir, escuchar en qué están en nuestros hijos. Les voy a dar 3 herramientas en concreto. Lo primero, generar conversaciones importantes con nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Interesarme por su mundo. ¿En qué está? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Quiénes son sus amigos? Saber en qué está. Que puedan ser en el fondo vulnerables con nosotros, que podamos ser su lugar seguro, que nos vayan comentando cómo es que se está sintiendo. Y aquí juegan un rol muy importante, lo que decía, el tema de escuchar, que sea mucho más escuchar que uno hablar. Ojalá el 80% del tiempo uno escuche y un 20% del tiempo uno hable. Por eso tenemos 2 orejas y solo una boca. Deberíamos escuchar más que hablar. Y entra todo el tema de los prejuicios, a veces asumimos cosas, no terminamos de escuchar. Entonces, tenemos que saber en qué están nuestros hijos. Hacer preguntas abiertas, saber un poquitito del día a día. Y hay niños que, ay, no, es que mi hijo se sube al auto y en verdad no me quiere contar nada. Y yo tengo, una de mis hijas se sube al auto y cuenta todo, y hay otra que me tengo que dar una vuelta mucho más larga, pero tengo que hacer ese trabajo. ¿Cómo? ¿En qué minuto? A veces puede ser cuando están comiendo, a veces cuando lo estoy bañando, a veces puede ser, le gusta jugar a la pelota, saliendo a sacar la basura, dibujando, o sea, buscar el momento de generar estas conversaciones con nuestros hijos, porque ahí nos va dando luces de, oye, hoy día vi que un niño le botó el plato al otro, llegó y lo tiró al basurero, eso, ¿qué pasó? Cuéntame más de eso. Entonces, cuando te den estas luces, uno hace doble clic y ahí voy entrando, pero tenemos que generar estas conversaciones con nuestros hijos, eso es lo primero. Lo segundo, saber que somos modelo en todo lo que hacemos. Eso tiene que ver con cómo me trato a mí misma, cómo me hablo a mí mismo en el día a día, de me tropecé, ay, que soy tonto en esto. No, ellos nos están viendo todo el tiempo. Cuando voy manejando en el auto, por ejemplo, y se me pasó alguien rápido y yo le digo, ay, este que se pasó, no sé qué, o digo, uy, quizás iba apurado por algún motivo, el cómo yo estoy siendo con el otro, el saludar al guardia en el mall o cuando voy al doctor, todo el tiempo nos están mirando y es más lo que decimos, más lo que nos ven hacer que lo que nosotros decimos. Somos ejemplo todo el día en todo lo que hacemos. Entonces, ojo, porque ellos nos están mirando todo el vean y lo que hablábamos antes, que nos vean con la posibilidad de reparar también. Que nos vean equivocarnos, que nos vean reparar con ellos y con otras personas también. Y lo tercero, y que es muy importante, no etiquetar y no comparar. O sea, si vemos esta historia de este niño agresor, no etiquetarlo como el malo, no te juntes con ese, como excluirlo, ni a la víctima verla como la débil, ay pobrecita, sino que hablar más como el niño en general, como la persona que es, en el fondo las conductas no lo van definiendo. Entonces, no los encasillemos en que son
de una manera, o te tienes que juntar con esto, otro. Muchas veces el bullying también puede venir desde lo que me dijo mi papá, desde yo escuché la conversación entre mi mamá y mi papá, oye, que no se junta que no oye, prefiero que no esto, que esto otro. Entonces, no etiquetemos a nuestros niños, a nosotros, ni a los otros niños que hay. Y tampoco compararlo, ni entre los hermanos, ni con respecto a los otros niños. Al final, cada uno es importante, tienen sus propias cosas, sus características que los van haciendo únicos y especiales. Entonces, esas 3 cosas creo. El generar estas conversaciones importantes, saber en qué están nuestros hijos, el que somos modelos siempre y no etiquetar y no comparar. No sé si les puedo comentar una situación que tiene un poquito que ver con esto, no exactamente con el bullying, pero sí con un conflicto y como que te puede hablar un poquitito de todo, como con un ejemplo un poquitito más concreto. Con una de mis hijas pasó que una vez ella estaba en la sala de clase, estaban listos para, no sé si era ver algo, escuchar a la profesora, y se le sentó alguien adelante y ella la empujó con el pie. No está bien, obviamente no está bien, y nunca voy a avalar ese tipo de conducta. Y después, bueno, yo esto lo supe después, yo justo ahí estaba en un viaje y después hubo un cumpleaños al día siguiente. Entonces, esta niña que en el fondo mi hija había sido como la agresora, había una víctima que había sido la empujada, y en el cumpleaños la mamá de la víctima le dijo a su hija que no se juntara como con la mía. Entonces fueron un cumpleaños que era con piscina, todos felices, y ella llegó a jugar con esta niña que es su amiga, y la hija le dijo, no, yo no puedo jugar contigo, porque mi mamá me dijo que no. Y mi hija, que ella es súper empoderada, que saca su voz, que habla, fue y le dijo a la mamá, porque yo no puedo jugar con ella. Entonces le dijo, no, porque tú no le pediste perdón ayer. Bueno, ahí estaba mi marido. Al final fue un cumpleaños que fue un desastre, o sea, no a nivel de los otros niños, pero al final la mamá tenía razón, mi esposo tenía razón, cada uno de los niños tenía razón. Pero al final, al ponerle un freno a que su hija jugara con la mía, al final era que muchos niños no podían jugar con mi hija, en el fondo como que la estaba excluyendo. Y bueno, yo volví del viaje, escuché la versión de mi marido, de mi esposo, de mi hija, y yo dije, me voy a juntar a hablar con esta mamá, en el fondo entender un poquitito cuál era su visión. Yo lo primero que le dije, está mal lo que hizo mi hija, o sea, jamás el tema de la violencia, no está bien. Los niños cuando son chiquititos están aprendiendo a regularse emocionalmente, comportamiento social, eso no está bien. Pero también esta manera como de excluirla, de castigarla por lo que hizo, tampoco me parecía justo. Y eventualmente ella le pidió perdón, claro, no fue un perdón inmediato, porque ella estaba enojada porque le habían quitado el puesto, y efectivamente, eventualmente, sí le pidió perdón, pero yo le dije, tú lo que hiciste en el fondo, al decirle a tu hija, no puedes jugar con ella, fue como excluirla, castigarla, como por este mal comportamiento que tuvo, en lugar de decir, hey, busquemos la manera de reparar. Y él me dijo, en realidad tienes razón, yo solamente pensaba en el bienestar de mi hija, que claro, no quería que le volviera a pasar algo así, pero uno no piensa en qué está pasando con el agresor, entonces enséñale cuál es la buena conducta, qué es lo que sí tiene que hacer, como el reforzar como en positivo sin dejar a esta persona de lado. Y de repente necesitamos tener esas conversaciones con los papás. Yo creo que hay muchas cosas que pasan a nivel de niños que están a veces más de 8 horas en la sala de clase, y a veces nos cuentan cosas, tenemos niños que nos cuentan un montón de cosas, y hay otros niños que no nos cuentan mucho, a veces nos enteramos por la profesora. Entonces, cuando sepamos de estas cosas, creo que es súper sano, importante conversarlo directamente o con la escuela o directamente con los papás, pero que no se genere este como chisme de, viste, le hizo, alejemos a mi hija de esto, como... Es muy importante la comunicación, estos WhatsApp de curso, por ejemplo, que son una tremenda herramienta que te pueden ordenar, pero que no que a partir de ahí se genere como una bola de nieve de lo que está pasando. Ojalá tener esta instancia, esta conversación uno a uno. Y volviendo al caso, esta conversación que yo tuve con la mamá, fue súper lindo para las dos, de ver la visión de ella, que claro, obviamente ella lo único que quería era defender a su hija, pero yo como mamá de la agresora, digamos, que ella no lo hizo con ninguna mala intención, no se dio cuenta del daño, no se dio cuenta de lo fuerte que fue. También mirar eso con ojo un poquitito más compasivo y ver cómo podemos hacerla parte del grupo y no excluirla, no dejarla fuera, no castigarla, sino que hay una perspectiva más reparadora, de salir fortalecido de eso. Y de ahí en adelante mi hija, o sea, no saben todo lo que cambió, y se ha conversado mucho el tema en mi casa, el cómo tenemos que
hablar con palabras, que no es la forma de empujar, no es la forma de dar una patada, o sea, trabajar este tema, pero todo desde la conversación y pensando en cómo lo podemos mejorar, en no yo te castigo porque lo hiciste mal, listo, sal de acá y te vas a tu pieza 10 minutos y piensa lo que hiciste y vuelve y pide perdón, o sea, que haya un real acto como de reparación, yo creo que es clave. Bueno, yo creo que aquí se unen como tal vez muchas cosas que hemos venido hablando a través de los episodios del podcast, ¿verdad? Porque, bueno, primero creo como que mi mente hizo boom, porque realmente, o sea, yo digo que cuántos de nosotros, volviendo al punto, ¿verdad? De cuántas veces podemos ser agresores, víctimas, y testigos, cuántos de nosotros de fijo hemos dicho eso, como, ay, ya, no le hable, ay, entonces usted mejor no se junte con ella, ¿verdad? Y uno, yo creo que hasta este momento nunca había pensado que podía Vuelve tener como... a la víctima agresor, vuelve básicamente también, porque Claro. es como, También. Pero, o sea, hacerle un mal también, o sea, devolvérselo. pero como que yo nunca lo había frontalizado de esta manera, decir, wow, es cierto, ¿verdad? O sea, nosotros como adultos podemos ponernos en una actitud de verdaderamente infantil, de no resolvamos el conflicto, porque al final es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nada más, no resuelva el conflicto, usted aléjese de esa persona Total. y ya, y eso puede generar como demasiadas consecuencias en otra parte, que eso me acuerda, en el episodio de Dani hablábamos de, ella es también psicóloga y trabajaba con niños, pero dice que verdaderamente el trabajo de los niños es trabajo de los papás, o sea, no es Total. trabajo con los niños, entonces creo que acá se vuelve más como importante reforzar este mensaje que decía Cris ahora, ¿verdad? Que es, no queremos echarle la culpa a nadie, o sea, como les digo, yo hasta ahorita me estoy dando cuenta que, fijo, yo he hecho eso en 1000 ocasiones sin pensar que tenía ninguna consecuencia negativa, y obviamente no buscando pues que tuviera una consecuencia negativa, pero creo que acá lo importante es buscar estos espacios para aprender, ¿verdad? O sea, buscar estas herramientas, como decía Caro, o sea, por ejemplo, el libro, por ejemplo, seguir psicólogas, por ejemplo, escuchar podcast, ¿verdad? O sea, yo creo que después del episodio de hoy todos salimos como con tips, que es lo que más me gusta, o sea, sabe, como, ok, ¿cómo pienso en esto, verdad? ¿Cómo mi decisión puede tener una consecuencia también? Entonces, creo que lo importante es eso, ¿verdad? O sea, que nosotros como papás sepamos que somos humanos, que nos equivocamos, que van a pasar 1000 veces, pero que también hay herramientas que tenemos disponibles para ir buscando, pues, reparar y que el mundo sea cada vez como un lugar un poquito más sano y un poquito más bonito. Sí. No, sí, bueno, de hecho ahora que lo decís, que Dani usaba la frase, perdón, que decía como, no me acuerdo bien, pero era como que mi voz de adulto, Ay, la qué voz de buena. mi hijo Ajá. es mi voz interna, algo así, o sea, como que al La fin y voz al cabo, interna del niño es la voz del papá. algo así, sí, ajá, entonces que al fin y al cabo, ¿verdad? Obviamente creo que ella lo pintó desde esta perspectiva de como el niño se ve, como el niño, ¿verdad? O lo que el niño sale de su boquita, ¿verdad? O todo lo que piensa de sí mismo, es como esta visión del adulto y que creo que, o sea, se alinea muchísimo también con esto de al fin y al cabo, lo que yo le enseño como adulto a los niños es lo que, o sea, por lo menos a mis hijos que están en mi día a día, ¿verdad? Porque si yo caigo en el estar hablando mal de un niño, y lo he visto mucho como educadora, ¿verdad? Que es como de, a veces es llegar y mandar a llamar tal vez a las familias y decir como, hey, suave, estás hablando de otro niño, ¿verdad? O sea, no es un adulto, no es un recluso, o sea, estás hablando de un niño y tu hijo lo está viniendo a repetir y entonces, o sea, se vuelve como esta misma situación de, ¿verdad? Termina también siendo víctima en vez de haber buscado herramientas o vengan, comuníquenlo, ¿verdad? Porque tal vez a veces nosotras no estamos como full en todo. De hecho, me acuerdo una anécdota de una chiquitilla que yo tenía 2 años. Mentira, tenía como año y medio, y me acuerdo que en ese momento, en el kinder en el que trabajaba, habían como decidido meterle en un grupo de chiquitos un poquito más grandes, porque como que el grupo de bebés era muy bebé y la chiquis mordía y así, ¿verdad? Que al fin y al cabo ya sabemos que es parte del desarrollo, ¿verdad? Y me acuerdo que la mamá de una de las chiquis, ¿verdad? Y como que específicamente, creo que esta anécdota, no sé si la conté en otro podcast, me parece, pero que como que mordía mucho y mordía mucho a una niña. Entonces, obviamente, esta familia vino y fue como, es que ustedes no hacen nada o sea, como por ver a ver por ver qué hacen con esa chiquita, o sea, se expresó horrible porque ni siquiera voy a decir como, o sea,
Y era como, señor, usted se dio cuenta que usted está hablando de una bebé. Claro. O sea, tiene 26 meses, una cosa así, o sea, ¿me entiende? Usted con 30 y pico de años escucha, o se escucha cómo está hablando de su vida, ¿verdad? Que ahora yo pienso como, pucha, es que esta otra niñita cuando crezca va a sentir que también es normal expresarse como de esta forma, sin antes saber, y realmente la chiquitilla mordía porque se emocionaba, porque llegaba a la otra, porque la quería mucho, Claro, nada más, o es su sea, forma al final de era como expresar llegó, algo. ¿verdad? Y ese, pues pasa muchísimo, ¿verdad? Y era como, o sea, si supiera que nada más la está mordiendo porque le cae bien su vida, o sea, eso es todo. Sí. Pero, ¿verdad? Como esta voz, ¿verdad? Y como sin querer no nos estamos dando cuenta como adultos de las palabras que usamos. Creo que lo que decía, O sea, la comunicación es total. súper Es importante, clave. las palabras que usamos, cómo nos referimos, el decirle, ay, no le hable porque tal vez no sé cómo manejar la situación, porque creo que muchas Tal cual veces es eso. de esto cae en el, es que me hizo y yo no sé qué hacer, yo no sé cómo manejar la situación, ay, no le dé pelota, no le habla, ignórelo, vaya, o incluso como el, porque creo que muchas veces uno cae en el, ay, que salado para que vea lo que se siente. Sin de verdad buscar como adulto una forma de solucionar, porque creo que uno no lo va a hacer en un ambiente laboral, uno como adulto va a buscar una forma de solucionar como tal vez la situación, pero con niños volvemos al, no los vemos como seres humanos, entonces los pasamos por ahí, no le hable, ¿qué le va a pasar? Y los niños son imperfectos. Al final la infancia es como ensayar un poquitito para la adultez. Así Y se es. van a equivocar y van a fallar. Y uno tiene que estar ahí como papá, de vamos, tú puedes con esto, de llevarlos por el buen camino, pero nunca como encasillarlos ni etiquetarlos. Y justamente lo que decía recién Cris, como esta como voz interna del niño, al final son las palabras de lo que ellos escucharon de los papás. Y es cuando tú se los dices directamente o también es cuando te escuchan hablando, no, es que es demasiado tímido, él no va a querer. O sea, dale la posibilidad de que el tímido quizás no siempre va a ser tímido, de que el gracioso quizás alguna vez no va a querer ser gracioso, que el inteligente quizás alguna vez no le fue tan bien. Como que, y ojo, que aquí en el tema de las etiquetas son igual de perjudiciales las negativas que las Que las positivas. positivas, eso es súper importante. Hay un experimento que a mí me encanta que lo hizo Carol Dweck, no sé si lo conocen, en 1998, donde un grupo de niños tiene como un par de etapas. Primero hicieron un experimento, una tarea, y luego una serie de niños hizo este experimento y luego se les dijo a un grupo, los felicito, ustedes son muy inteligentes, como que se les felicitó por la inteligencia. Y a otro grupo se les dijo, los felicito porque fueron muy esforzados. Y luego se les da una segunda tarea. Y a los que se les elogió por su inteligencia, prefirieron elegir retos más fáciles, como para no perder la etiqueta de inteligente. Y a los que se les elogió por su esfuerzo, sí eligieron retos más difíciles. Y eso tiene que ver justamente con la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Cuando yo a alguien le digo como tú eres inteligente, es como algo fijo que no se va a mover. Pero si yo le digo que es esforzado y que hay posibilidades de que crezca y ahí tiene todo un tema con la neuroplasticidad, Ajá. le doy la posibilidad de equivocarse, de errar, de que se atrevan a hacer más cosas. Lo mismo con el gracioso, es que él es el gracioso de la familia. Siempre tiene que contar chistes. ¿Y qué pasa si un día está cansado, está aburrido y no quiere? Entonces esto vale tanto para las etiquetas negativas como para las etiquetas positivas. Y a veces todo el día decimos, es que él es el tímido, es que él es el inteligente, es que él es el deportista, que esto, que lo otro. No sé. Ojo con nuestras palabras porque las palabras van generando realidad.
Total. Sí, completamente. Yo creo que aquí, o sea, ahora que lo decís así, aquí tal vez nosotras lo vivimos como mucho porque eh, es como, ay, no, a ella no le gusta eso. Y uno dice, pero ¿por qué, verdad? No sé, digamos, viéndolo en positivo, tenemos como una historia demasiado bonita que nos pasó hace poco. Bueno, ya hemos hecho dos, pero la última está como más reciente, que es de una bebé que tiene 2 añitos, entonces está en el grupo de Baby Dance. Y venía y no quería hacer la clase. Entonces, cuando nos damos cuenta, la mamá se salió del chat y yo, ¿qué pasó, verdad? Y entonces le escribimos como, mira, es un proceso, o sea, tiene dos Total. añitos, es normal que tenga miedo, que no se sienta cómoda, que aunque le gusta, no esté lista para hacerlo. Y la mamá súper anuente, ¿verdad? O sea, como que nosotras creemos y dentro de nuestra filosofía de escuela es como hay que respetar los tiempos de cada persona, así sea un bebé de 2 años, ¿verdad? Y entonces nosotros le dijimos, vea, de nuestro lado, nosotros vamos a tener toda la paciencia del mundo hasta que ella esté lista. Es que si eso le va a tomar una clase, 10 clases o un año, no lo sabemos, pero nosotras vamos a tener la paciencia para permitir que ella se integre cuando esté lista. Si usted también tiene la paciencia y nos permite, nosotros podemos hacer un plan de acción para que ella se integre a las clases. Y long story short, en un mes o menos, tal vez, No, mes exacto. mes exacto fue, ajá, bueno. que fue lo que Ajá. calculamos. Dijimos, bueno, vamos a hacer un plan de un mes, Ajá. mes exacto. Mes exacto. Ayer hizo toda la clase Ay, completa. qué lindo. Impresionante, ¿verdad? Entonces, o sea, si nos encasillamos y tal vez hubiéramos dejado nosotros como escuela que la mamá se vaya y diga, no, a esta no le gusta bailar, ¿para qué voy a perder la plata? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Hubiera sido tal vez negarle y ya desde los 2 años ponerle la etiqueta, a ella no le gusta bailar. Claro. No, ella no lo va a lograr. No, ella no, ¿verdad? O Exacto. incluso porque creo que nos pasa mucho como, ay, es que ella es muy tímida, le gusta bailar, pero no es tímida, ¿verdad? Entonces caen en el, no lo va a hacer, no lo va a hacer, o sea, el niño viene preindispuesto a mí no me va a gustar. Exacto. O aunque a mí me guste, como yo soy tímida, como yo soy no así, voy no a puedo. hacer la clase. Ajá, Y nos pasa muchísimo, impresionante. ¿verdad? O sea, creo que nuestra parte, como también un abrazote a esta mamá, Impresionante. porque de verdad dijo como, o sea, está bien, yo lo voy a intentar, no etiquetó a su hija, no la dejó irse así, o sea, porque creo que también es como que a veces se les enseña como que esto se ve como un fallo, ¿verdad? Sí, como ya. el, no, ya para qué lo voy a volver a pagar, ya para qué lo voy a volver a... Me hizo perder un mes de clases, me hizo perder, le compré el uniforme, le compré, ¿verdad? Y obviamente yo les contaba a ellos que yo le digo que uno lo ve desde la perspectiva de cuando van a entrar al kinder, ¿verdad? Las familias se preparan, que les leemos un cuento, y cuando los traen como a clases acá es como, no, es una clase, ¿verdad? Y es como, no, el mismo proceso que lleva cuando se va a quedar con una niñera nueva, ¿verdad? Es una persona nueva, hay otros niños, o sea, especialmente, bueno, las de nosotros que no, que es tal vez las de Baby Dance, que muchas no van como al kinder todavía, ¿verdad? Entonces son sus primeros acercamientos, ¿verdad? Entonces como qué lindo, ¿verdad? Cuando no los etiquetan así, ¿verdad? O incluso muchas familias vienen con la palabra puesta como de, no, a ella le cuesta todo. Y uno como, ¿verdad? No, sí, impresionante. ¿Verdad? Es como... Y dale tal la vez posibilidad. obviamente A mí también me cuesta todo y aquí estoy. Sí, ¿verdad? O, ay, no, como ella es más perezosa. La otra sí, ella es más perezosa. O sea, como que escuchamos mucho como, no, a la grande le encanta bailar, esta es más perezosilla. Y tal vez la chiquilla, o sea, ¿verdad? Pueden traer como este chip como muy interiorizado y uno las ve cuando empiezan como súper bajitas, es como, no, mira, sí podés. Sí, pues vamos a intentarlo. Y lo importante que es eso, el si discurso te esforzas, de uno. si practicas, ¿verdad? Porque yo no le voy a decir, usted puede porque yo digo que puede. No, es como, ¿verdad? Porque creo que también es importante plantearle esa perspectiva. Yo confío en vos y vamos a intentarlo y si practicamos y al fin y al cabo después es como incluso una satisfacción de yo sí podía, ¿verdad? De yo tenía en mi mente que yo no podía o que yo era la vaga y ahora yo vengo, no me pierdo una clase, entonces es como que importante sí esta etiqueta. Ay, sí, les quería decir dos cosas respecto a eso. Ajá. Lo primero, lo importante que es el uno alentarlo, como dale, tú puedes, cuando nuestros hijos están probando cosas nuevas, el no estar corrigiendo todo el tiempo, sino decirle, dale, tú puedes, vamos a ir trabajando la resiliencia, la confianza en ellos mismos,
nosotros tratamos de hacer mucho en la casa con mi hija y no sé, la otra vez estábamos en un muro escalada y estaba mi hija más chiquitita y ella misma se decía, yo puedo, y llegó bien arriba y las hermanas le decían, o sea, y es un proceso, como dicen ustedes, o sea, demasiado lindo que ustedes hayan tomado acción también de decirle a esta mamá, de ir viendo, los niños también van cambiando, también aquí hay un tema, más allá de cómo te etiquetan los papás, hay un tema, tres cosas en realidad. Lo primero son las expectativas de los papás. Yo esperaba que mi hijo entrara corriendo y que fuese igual al resto, y hay niños que no. Hay también etapas del desarrollo, de acuerdo a tal edad, puede ser, por ejemplo, lo que tú comentabas recién, que muerda más o no muerda, o sea, hay ciertas cosas, conductas como más esperadas o menos esperadas. Y lo tercero también el tema del temperamento, que es una predisposición con la que se nace. Y así hay niños que, no sé, el nivel de actividad de algunos niños son súper movedizos. Una de mis hijas ve tele, no sé, parada de cabeza y le encanta escalar árboles y es todo el tiempo así. Y hay otra que le gusta mucho más leer. Hay otros que son súper intensos en sus respuestas. Tú les dices, nos vamos de viaje, bien. Y los otros dicen, nos vamos de viaje, bien, estoy súper contento. Y lo muestran así. Y hay otros, como esta niña que ustedes comentaban, que les cuesta más la aproximación a nuevas situaciones. Entonces llegan a la clase nueva, le cuesta un poquitito más entrar. Llegan a un cumpleaños y se quedan pegaditos a la mamá. Y uno que hace, dale, si están todos ahí, si son tus compañeros, si tú los conoces. Entonces, darles tiempo, calma, de a poco, un día a la vez, es un proceso, de a poco, o sea, no exigirle de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a la del desarrollo, ojo con los temperamentos y sobre todo no olvidarse del etiquetar, lo que están escuchando, lo que decía Cris recién, es que él es el perezoso, es que ella es la esto, es que él es el otro, y crecen creyéndose ese discurso, y esa es la vocecita interna que va a repetir, desde que es chiquitito hasta que es grande. Hay gente, yo la otra vez tenía una profesora de inglés que tenía 40 años y se acordaba perfecto las palabras que le había dicho la mamá, que le había dicho el profesor, de cuando la habían ridiculizado al frente del curso. O sea, increíble cómo marca eso, cómo los adultos van marcando a los niños. O sea, al final uno dice el futuro son los niños, pero el futuro también son los adultos. Claro. Completamente. Uy, un día vi una frase lindísima de eso que decía como, bueno, no voy a citarlo exacto porque fijo no me acuerdo exacto, pero era como que siempre pasamos diciendo eso, como que uno, sí, es que ellos son el futuro, y es como, pero usted es el presente. Exacto. O sea, sí, ellos son el futuro, pero usted es el presente que está hasta cierto punto construyendo ese futuro. Totalmente, totalmente. Y lo que decías, ¿verdad? Porque sí, yo creo que nosotras siempre tratamos de anticiparle a las familias como el cómo va a ser el proceso, especialmente cuando están tan chiquititas. Por ejemplo, con Tela nosotros les decimos, primero es un proceso de adaptación, o sea, como de que ellos se sientan cómodos con el elemento, con algo externo a su cuerpo, ¿verdad? Todo esto. O sea, y uno viene y les dice como puede ser que lo más probable es que no quiera hacer la clase, que esto, y resulta que la chiquita que vino y hizo la clase y más bien le quitó a la profesora y pues se puso a dar clases ella, ¿verdad? O sea, y pasa, ¿verdad? Entonces como que siempre es como, por eso yo siempre les digo como a las familias como es como una expectativa, ¿verdad? Pero no se las haga, o sea, como piense que todas las posibilidades existen. Total. Y que todas se pueden abordar desde alguna perspectiva, ¿verdad? Como con algún acompañamiento, lo que sea, siempre es todo solucionable cuando uno quiere, ¿verdad? Cuando uno quiere acompañarlos y solucionarlo. Yo quisiera como contar una historia más, darle la palabra a Caro porque creo que nos quedó un tema, pero quiero cerrar porque, o sea, nos desviamos, lo siento. Pero las historias son importantes y para entender mejor el mensaje. Exacto, vamos. Pero está lindo. Voy a hacer una historia para cerrar y volvemos con Caro, que pienso que hay que darle como la oportunidad a los niños, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, y esta es una de mis frases, la disciplina puede más que el talento. Total. Muchísimo más. Hay niñas que van a llegar y uno dice, o sea, nos llegan y nos dicen, no, esta es la primera clase. Y la chiquita invirtió, escaló, hizo la figura, o sea, hizo absolutamente todo. Y uno dice, wow, de verdad que hay talentos con los que se nace y de verdad que hay niños que traen intrínsecamente muchísima facilidad para el deporte. Así como nos llegan chicas que, pues no, ¿verdad? O sea, que va a ser un proceso más lento, va a ser un proceso más lento, nada más, simple y sencillamente. Al final todas van a llegar, pero es como muy bonito porque nosotros hemos visto casos de chicas que les ha tomado más tiempo, pero la persistencia de estar ahí y el día que lo logran es como wow, ¿verdad? Y tal vez la chica que era súper talentosa a los 3 meses ya no quiere, ya mamá no quiero ir a telas, claro, porque ya me aburrí, porque ya sé hacer todo, porque ya, y en cambio a la que le costó más, pues se enamora y es un
tema de por vida. Entonces, creo que acá lo importante es como para los papás, denle chance de que fallen, y denle chance de que sea difícil, y denle chance de que sea un proceso, y denle chance de que si dura un año en escalar, está bien. O sea, al final es el tiempo de esa niña, y hemos visto cada caso. O sea, que yo digo, las que van a llegar o las que se van a quedar más tiempo con nosotras, casi que les puedo afirmar que son a las que más les ha costado, y no a las que llegaron y en la primera clase hicieron todo. Tiene que ver, yo creo mucho... Perdón. Perdón, para terminar esto que dice Clau, y ya te doy la palabra porque creo que ahí nos puedes aportar muchísimo, que es este proceso de darles resiliencia, porque creo que muchas veces pasa que cuando el niño, porque no es que el niño se aburre porque ya sabe hacer todo, sino que, o sea, es como que todo se le hizo como tan fácil y siempre fue como, ay, si usted es bueno, que cuando algo le cuesta, cuando llega este pic de ya hasta aquí llegaba como la naturaleza de verdad, de la habilidad de mi cuerpo, y ya me tengo que retar un poquito más, es como, no, ya me aburrí. En cambio, ese niño que desde el principio, que la familia lo apoyaron, que estuvieron ahí, y aunque no se rindieron, que le enseñaron de sí, no escalas, no importa, la otra semana venimos y lo intentamos de nuevo, o sea, no se rinden. Y ahí es donde siento que se mantienen, porque hay como, y también tenemos chicas súper talentosas con papás que también, bueno, ¿verdad? Talento, cuidado con la palabra que estamos usando. Talentosa, lo que se dice, que también las familias los acompañan mucho y les dan y se mantienen, pero muchas veces estas chicas con facilidades es como, ay, sí, lo hace, ay, sí, la otra semana hará otra cosa, y sí, pero nunca les enseñan cómo mantener como esta resiliencia. Total. Y es el manejo de la frustración. Total. Y eso tiene mucho que ver también, creo, con la actitud y con las ganas, el ponerle, el seguir. Y también saber que van a haber días buenos, días malos, días que voy a estar más cansada, hoy día no tengo tantas ganas de entrenar, hoy día sí. O sea, la vida es así. Yo creo que nunca tenemos todos siempre las mismas ganas de levantarnos, de hacer este deporte. O sea, yo creo que la vida es muy cíclica. O sea, es un proceso, es el seguir, es el tener una disciplina, es tener la voluntad, el voy a ir aunque me cueste, no sé, a veces a uno le cuesta hacer deporte, pero al final después de haberlo hecho uno dice, bien, como que le gané a eso. Yo creo que está mucho en esa actitud, en las ganas, y en uno como papá también empujar eso. Oye, mis hijas también están metidas en talleres y hay días que hoy día estoy cansada, pero darles ese empujoncito. Yo sé que hoy día estás cansada, pero es importante, es ir haciéndole esta rutina, y también de que si toman un club, que toman un taller, que por lo menos estén ojalá 6 meses en algo, porque también eso de el cambio rápido, toda la inmediatez que tenemos hoy en día de veo un capítulo, veo otro capítulo, quiero comer tal cosa, Uber Eats, llegan 15 minutos a mi casa, o sea, el tiempo hoy en día, como entre el deseo y la recompensa, es como que no se espera nada. Todo es rápido, quiero cambiar, no me gustó, listo, ¿qué pasa siguiente? No me gustó esta serie, cambio, no me gustó esta comida, cambio, no me gustó este cambio. Entonces, tratar de uno como papás también, de ir forjando un poquitito estos hábitos y explicarles que hay que ser constantes, de que es un proceso, de que van a haber días más difíciles y menos difíciles, y ahí ir viendo. Y puede que estén 6 meses, un año, y realmente no era lo de ellos, ok, cambiamos. Pero por lo menos que se hayan dado ese tiempo, el esperar, el ir viendo cómo era un poquitito el proceso. Ocupamos otro podcast. Ay, qué demasiado. Está muy bueno. Nos desviamos un poquito bastante. Pero yo quisiera ya como hacerle la pregunta a Caro de si hay algo más que te gustaría hablar. Yo creo como que queríamos hablar de la comunicación. Creo que hemos hablado de la comunicación, pero no sé si vos querés como cerrar con alguna idea o tal vez como ponerlo todo junto y ahora sí expresarlo. O si hay algún mensaje final que te gustaría dar. Quería hablar un poquitito también de la escuela y de los colegios, qué pueden hacer ellos, porque hablamos ya mucho del rol de los papás, y también creo que es muy importante qué puede hacer la escuela como con este tema, porque yo creo que el otro día he hablado con varias amigas de cuando uno tiene que elegir un colegio. ¿Qué es lo que elijo? Porque a veces, no sé, uno tiene su pareja, todo bien, nacieron los hijos, y después cuando yo tengo que elegir un colegio, uno dice, bueno, ¿y cuál es nuestro proyecto familiar? ¿Cuáles son nuestros valores centrales? ¿Qué es lo que nos importa como familia, como pareja? Entonces ahí es importante ver un proyecto educativo que esté alineado un poquitito con los valores familia, y porque no todos los colegios son para todos los niños. Y yo creo que la mayoría te dice quiero un colegio que sea cero tolerancia al tema del bullying, o sea, y van y preguntan en el colegio y cuáles son los protocolos y qué es lo que se hace. Entonces realmente creo que es importante en los colegios que exista un protocolo como súper claro
para que los papás lo sepan, pero sobre todo los profesores, o sea, capacitarlos. El tema del bullying, cuando se da, es un tema muy complejo, requiere un manejo especializado, entonces necesitamos profesores que estén súper capacitados en el tema. Necesitamos profesores que no tengan esta como cacería de bruja y que anden con el chisme de pasillo y con el apodo y con este niño, este otro niño. Como ver a cada niño, lo que hablábamos recién, son todos niños. O sea, hoy en día tu hija es víctima, pero puede que en un año más sea agresora, puede que en un año más sea testigo. O sea, verlos como niños, tienen conductas que quizás no van a estar correctas, pero están en un proceso de aprendizaje, de regular sus emociones, de aprender de comportamiento social, entonces no los encasillemos. Creo que es importante también desde chiquitito ir trabajando con los niños como toda esta parte de el desarrollo de habilidades socioemocionales, cómo están llegando ellos desde sus casas, recibirlos, hacer actividades con los compañeros, hablar de la diversidad, de cuáles son las cosas diferentes en el grupo de características físicas, de él tiene no sé cuántos hermanos, él tiene otro, de dónde vivimos, de cómo son nuestras casas, de que algunos tienen mascotas. O sea, ir valorando todo este tema de diversidad desde que son muy chiquititos. Yo creo que hay un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, como comunidad, como familia escolar. De aquí entra el psicólogo, entra el profesor, entra el papá y es un trabajo, una prevención que se puede ir haciendo desde todas partes. Entonces, enfoquémonos en estos primeros años de infancia, de los 0 a los 6 años, es clave. Entonces, considerar todas las emociones, cómo están, cómo llegan. Entonces, como les decía, ya quizás me fui un poco para las ramas. No, está bien. Como colegio, el tema de los protocolos y que haya una capacitación a todos los docentes, a los terapeutas, a los psicólogos, a todo el personal que trabaja ahí. El estar súper alineados también con los papás respecto a lo que está pasando, el ver cómo ellos llegan, el hacer programas exclusivos, el hablar de la diversidad. Y también, ojo, con los niños que están quedando fuera. O sea, ¿qué está pasando con el niño nuevo que llegó? ¿Lo están considerando? El niño nuevo, oye, que alguna amiguita se siente con ellos. O sea, el estar atento a todas esas situaciones que están pasando y que nadie se sienta que como que quedó de lado. Yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Si yo como papá sé algo, hablarlo con la escuela. Si el profesor vio alguna situación importante, hablarlo con el papá. Yo creo que tenemos que vernos todos como parte de un mismo sistema, parte de lo mismo. O sea, ser aliados, los papás también, si saben de algo, hablarlo uno a uno, ¿no? Este chisme en el WhatsApp del curso y que se agranda y no sé qué, son niños. No perdamos la perspectiva de que son niños y que lograr el cambio está en ellos, pero está primero en nosotros como adultos. Y lo otro, perdón, ¿puedo agregar una cosa más? Claro. Que no sé si lo he hablado tanto. El tema de validar las emociones de nuestros niños. Nuestros niños cuando son chiquititos son muy emocionales, mucho berrinche, mucha pataleta y al final mucho de cómo termina una situación así depende más de nosotros que de ellos. Entonces, darles nuestra calma, el entender desde dónde viene, cuando ellos tengan como esta pataleta o berrinche, que seguramente va a ser por algo que uno considera quizás, no sé, no tan relevante, pero para ellos el que no le compraste el juguete en el supermercado, el que tuvieron que elegir un zapato y no el otro porque estaba sucio, porque estaba mojado, puede ser su mundo. Entonces, cuando estén en esta pataleta, en este berrinche, en lugar de que ellos nos detonen a nosotros, porque ahí sale todas nuestras heridas de infancia, todos nuestros miedos, todos nuestros detonantes, uno darles la calma. Ahí entran las neuronas espejos de que en lugar de que sea de que el berrinche pase a mí, que al final es una pelea de papá y que explota, el uno es darle la calma, yo te entiendo, estoy contigo, te acompaño en esta situación. Y eso puede ser a los 2 años, a los 3 años, a los 10 años, en el fondo, a través de estas neuronas espejo, que al final nosotros entregarles esa calma, el decirles difícil, yo también pasé por algo así similar, y que nosotros vayan viendo a alguien donde pueden estar seguros, donde puedan ser vulnerables, y que al final en esta infancia, que ellos pudieron ser vulnerables, que ellos pudieron vivir toda su rabia, su pena, su miedo, y fueron escuchados, después van a ser los adolescentes que el día de mañana nos van a contar. Entonces, si nosotros queremos adolescentes que el día de mañana nos cuenten cuando estén en un problema, cuando los estén obligando a algo, cuando se vayan a subir al auto de alguien que, no sé, está borracho o lo están obligando a hacer algo, nos cuenten. Pero para eso tenemos que trabajar en esta infancia, trabajarlo todos los días. Es un trabajo constante de validar sus emociones, de explicarles de comportamiento social,
pero es un trabajo que hay que hacer. De los 0 a los 6 años es clave. No podemos dejar eso de lado. Completamente. Y si no saben cómo hacerlo, busquen a Dani. A Caro también, que es coach en crianza. Pero vos, eso te iba a preguntar, Caro, ¿vos das terapia, por ejemplo, 1-a-1 o das más como capacitaciones a colegios? Contanos más como en qué área te sentís más cómoda vos trabajando. Sí, mira, el tema es que yo soy psicóloga de Chile y no he hecho todo el papeleo como para yo poder atender así como con mi lugar, mi clínica y todos los papeles y todo eso, no. Entonces yo sí ofrezco asesorías en crianza y también he hecho talleres en escuelas, en colegios, como apoyado un poquitito en el tema del libro, sobre todo el tema como de prevención, de qué se puede hacer como escuela y qué se puede hacer como papá, un poquitito de todo lo que hablamos ahora, pero más que nada enfocada en la prevención, más que en el bullying mismo. Porque para llegar al bullying hay todo un trabajo que se puede hacer antes. Pero también das asesorías de crianza respetuosa, ¿verdad? Ajá, sí, y consciente, que también Ajá, es como algo sí, sí, importante, tal vez como los que tienen chiquis más pequeños, que también se ocupan como, porque creo que hemos hablado mucho y hemos traído con muchos especialistas, pero, o sea, a veces uno se queda como, quiero saber más, o tengo una situación específica, que yo creo que ahí sí es como importante que busquemos a alguien que sí sepa y que sí nos pueda ayudar, ¿verdad? Porque a veces uno puede escuchar información de todos lados, pero cuando uno necesita como manejar una situación, ¿verdad? Uno es como, ahora, ¿qué hago, verdad? Entonces, creo que ahí sí podemos como invitarlos a buscar a Dani, ¿verdad? Que es su campo acá principalmente. Sí. A Caro, si necesitan. Caro. Es que, no, es Perdón. que son dos. No, es que digamos, yo pienso Me que son, equivoqué. que son como Ajá. dos cosas, porque si alguien quiere llevar terapia porque siente que estos temas lo sobrepasan, por ejemplo, o sea, no sé cómo manejar un berrinche, y ahí está bien que usted no sepa cómo manejar un berrinche, o sea, es difícil, y más si uno tiene un montón de situaciones que no ha trabajado. Entonces, Total. en ese tipo de casos, por ejemplo, podemos buscar a Dani, ir a terapia. Y si ya sí o sea, si ya ustedes internamente están bien y más lo que quieren es como entender más herramientas, ¿verdad? Para la educación, para el día a día con sus hijos, para cómo hablo más, o sea, cómo tengo estas conversaciones que me van a ayudar a identificar qué son los red lights, porque de repente no sabemos qué es un red light, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas con Caro. Ahí es como donde nos dividimos y donde podemos como buscar según lo que cada uno esté pasando en este momento y qué es lo que necesita la familia. Ajá, súper, muchas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Caro? @Caro Palacios Psicóloga. Y el libro, si les interesa, bueno, ahí también está la información del libro. Bueno, ahora viene una feria del libro, que empieza este sábado hasta el siguiente sábado, ahora a fines de julio. ¿Vas a estar ahí? Voy a estar ahí. No todos los días, porque tengo un viaje mañana, pero voy a estar los últimos días de la feria, el siguiente, el 25, 26 y 27. Así que ahí pueden encontrar el libro. Si les interesa el libro, también está en algunas otras tiendas, o lo pueden ver directamente conmigo, pero creo que los libros son una tremenda herramienta para Y está también en inglés, el libro de hecho está en inglés. español y en inglés, como por si ahí hay alguna familia que se lo quieren regalar a alguien que no habla español. El libro trae el texto en español y en inglés, ¿verdad? Que eso también es súper importante. Los chiquillos que ya están como en ese proceso de aprender a leer ambos. Sí. Y vamos a hacer una rifa, luego les dejamos en redes sociales cómo participar para que puedan ganarse un libro de estos espectaculares. Demasiadas gracias, Caro. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. El podcast estuvo súper provechoso, y de fijo vamos a tener que hacer más porque quedaron muchos temas pendientes. Sí. Pero muchísimas gracias por la exposición, por estar aquí y por ser parte de ir construyendo un mundo más en armonía. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos y si les gustó recuerden compartir, comentar y seguirnos. Chao. Chao.